Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de esta segunda jornada del Congreso de Avances y Formación en Ciencia Sanitaria. En el día de hoy celebramos con mucho orgullo este espacio de divulgación y de aprendizaje donde siempre ensalzamos esta gran familia de profesionales que siempre nos acompañan en Ciencia Sanitaria. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis año tras año, puesto que es que juntos promovemos la excelencia y la colaboración entre las distintas disciplinas sanitarias. Como siempre, fortaleciendo nuestras profesiones y consolidando un trabajo en equipo cada vez más sólido. Y en el día de hoy contamos con 3 ponencias de formación continuada acreditadas por la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias. Esta es la segunda que va a tener lugar el día de hoy. Y para todos los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla, recordaros que si queréis recibir vuestros correspondientes certificados de asistencia, tendréis que visualizar las 3 ponencias, ¿vale? Tras las cuales se os habilitará un breve cuestionario, ¿vale? Que será imprescindible que rellenéis, ¿vale? Una vez que ya hayáis visto las 3 ponencias y cumplimentéis el cuestionario, ya podéis recibir vuestros certificados, ¿de acuerdo? Y dicho esto, pues vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de hoy, dirigida por gran profesional y gran amigo de esta casa, que es Javier Bleda Andrés, fisioterapeuta, especialista en neurología y traumatología ortopedia y también director técnico de la Clínica de Fisioterapia Javier Bleda en Ontuz, Albacete, quien con orgullo nos acompaña en el día de hoy para hablarnos sobre la fisioterapia en geriatría, evaluación, intervención y conceptos clave en el abordaje del adulto mayor. Jugando aquí la fisioterapia un papel que, como nos comentarás posteriormente, crucial en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, fomentando pues, mantener y recuperar la movilidad, la funcionalidad, la independencia de los pacientes y reducir factores de riesgo como caídas, dolores crónicos y complicaciones asociadas al envejecimiento. Antes de empezar, Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres puedes ir... Para mí es un placer, muchas gracias. Nada, siempre a ti, por estar siempre con nosotros. Si quieres, mientras vas preparando la presentación para compartirla, recordar únicamente a nuestros congresistas que cualquier cuestión, cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirla en el chat, ¿vale? Las vamos a comentar todas una vez finalice la presentación, ¿de acuerdo? Perfecto. Hacemos una prueba, a ver qué tal. Sí, a ver qué tal se ve. Vamos a ver. Vale. ¿Qué tal por ahí? Vamos a ver. Ahí es correcto. De momento lo veo en blanco, no sé si es porque igual está cargando. Ahora ya sí, vale. Y justo en la barrita de abajo le das a ocultar y puedes empezar cuando quieras. Sí. Ahí la tenemos. Vale. Pues, Miriam, si me das el visto bueno, nosotros comenzamos. Cuando quieras. Adelante. Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a la organización del Congreso por poder contar conmigo. En este caso como ha comentado Miriam, en esta casa, pues, ya he expuesto otra serie de ponencias relacionadas siempre con la fisioterapia y al final es en mi profesión. Y en primer lugar, pues eso, agradecer a la organización por contar conmigo un día más. Bien, pues dicho lo cual, la presentación del trabajo, hoy vamos a exponer el proyecto Fisioterapia en Geriatría, evaluación, intervención y conceptos clave en el abordaje del adulto mayor. La elaboración y diseño de la ponencia ha sido también en colaboración con la doctora Wu, con la que quiero hacer una especial mención también. Bien, pues en primer lugar vamos a comentar los diferentes puntos que vamos a tratar en el trabajo de hoy. Como índice, destacar las generalidades en geriatría. Vamos a comentar los diferentes aspectos que tienen que ver con esos conceptos generales, ¿no? Antes de abordar el tema de la fisioterapia. En segundo lugar, vamos a hacer hincapié en la valoración geriátrica integral. Tenemos que valorar primero para poder tratar y para eso pues vamos a ir comentando diferentes esferas sobre las que nosotros pues podemos ir trabajando. Los diferentes cambios que se producen en el anciano. Cuando una persona adulta pasa a una persona anciana o a la tercera edad, pues evidentemente hay una serie de cambios, un proceso que es el envejecimiento,
y tenemos que también pues describir ciertas características para poder abordar a esos pacientes. Evidentemente vamos a comentar los diferentes síndromes geriátricos más prevalentes que están siempre asociados a la edad, y además vamos a comentar también la promoción y prevención en el anciano. ¿Qué programas podemos nosotros establecer o qué cambios, qué rutinas, qué medidas nosotros como fisioterapeutas pues podemos instaurar para conseguir que esos pacientes pues puedan desarrollar una mejor calidad de vida en esa etapa de la vida? Bien, además vamos a exponer un programa de ejercicio físico geriátrico. Yo, aparte de dedicarme a la fisioterapia, pues me gusta también y tengo la oportunidad, pues, tanto en Ontour, en la localidad donde resido, como en Fuente Álamo, de poder desarrollar programas de ejercicio físico adaptado a personas mayores. Y en ese sentido, pues vamos a exponer, aparte de las características de estos programas, pues un modelo, que es el que yo siempre llevo a cabo para abordar el trabajo de estos pacientes y conseguir ahí hacer un trabajo grupal para que estos usuarios pues puedan desarrollar un poquito estas capacidades tan necesarias en esta tercera etapa. Bien, además vamos a comentar el abordaje fisioterápico específico que podemos hacer en las diferentes patologías que van a ir apareciendo en la tercera edad, y vamos a comentar también el tema de la fisioterapia domiciliaria. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la fisioterapia domiciliaria para el paciente geriátrico? ¿Cuál es el tipo de abordaje? ¿De qué manera podemos trabajar? En fin, pues un aspecto que podemos aprovechar. Bien, la fisioterapia en geriatría. En primer lugar, comentar, ¿de qué se trata la fisioterapia en geriatría? Pues evidentemente va a buscar la calidad de vida y la preservación de la autonomía de la persona. Y eso lo va a conseguir encargándose de facilitar esa conservación de actitudes funcionales, psicológicas y psicomotrices de las personas mayores. En primer lugar, tenemos que entender que fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento, según la OMS, que habla de pues, el empleo de agentes terapéuticos para tratar diferentes patologías y conseguir mejoras a nivel funcional, a nivel de una serie de variables. Evidentemente, fisioterapia en geriatría es aplicar ese tipo de tratamientos a las personas mayores. Bien, pues en cuanto al proceso de envejecimiento, nosotros tenemos que entender que España es el quinto país del mundo con mayor proporción de personas mayores. Pero se prevé que en 2050 esta proporción llegue a duplicarse. Evidentemente, esto va a tener una serie de consecuencias a nivel sanitario, económico, familiar y social. Por eso mismo, pues es tan importante abordar el problema de la fisioterapia en estos pacientes, porque cada vez vamos a tener más pacientes que requieran de este tipo de intervenciones. De hecho, según la OMS, se va a definir el envejecimiento como el proceso biológico, psicológico y social que es inherente a todos los seres vivos. Además, tiene que ver con un deterioro progresivo y reversible de todas las funciones y estructuras corporales. Este va a comenzar desde el momento en el que nacemos y se va a manifestar con el paso del tiempo en algunas personas un poquito antes y en otras personas después, y evidentemente pues, va a condicionar la aparición de multitud de patologías. Este proceso además es subjetivo, universal y, como decimos, va a estar condicionado por las circunstancias de la vida de ese individuo en concreto. Por tanto, cuando hablamos de geriatría, ¿a qué nos referimos? Pues evidentemente nos referimos a una rama de la medicina que se va a ocupar no solo de la prevención y la asistencia de esas enfermedades a los ancianos, sino también de esa recuperación funcional y de su reinserción en la sociedad. De hecho, cuando hablamos de recuperación funcional y reinserción, ahí lo hemos destacado en negrita, pues ahí tiene mucho que decir la fisioterapia, ¿no? Cuando hablamos de recuperación funcional, pues parece que la fisioterapia es, si no la disciplina que más, una de las que más tienen que decir ahí, en ese sentido. Este término, comentar que también se empezó a utilizar en el siglo XIX y hacía referencia a las enfermedades que padecían los ancianos y a los tratamientos que se podían aplicar. Y evidentemente, pues ahí vemos una pirámide de población, pues esta rama cada vez va a cobrar más importancia porque la población cada vez va a envejecer más. Bien, como conceptos básicos que podemos destacar en geriatría, los diferentes tipos de ancianos. Bueno, evidentemente la tercera edad es igual para todas las personas, pues yo creo que no, que tenemos diferentes ancianos. De hecho, si nosotros hacemos ahí un repaso por nuestro entorno, seguro que encontramos personas con una mejor calidad de vida de la tercera edad y personas ancianas que tienen otra serie de cuestiones que son un poquito más
un poquito más invalidantes y que les van a condicionar un poco más su día a día. Por eso tenemos al anciano sano, que es una persona que sí, que está en la tercera edad, pero que mantiene equilibrio estable y que no tiene enfermedad. Que además va a ser independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. En cuanto al anciano enfermo, pues es un anciano que va a contar con una patología aguda o crónica, pero cuyos problemas, en principio, no van a involucrar un deterioro significativo en su calidad de vida. Cuenta con cosas, pero no se va a ir deteriorando por ese tipo de cosas. Influirán, pero no son la causa principal. Y luego tenemos el anciano frágil, un anciano que va a conservar la independencia, pero de forma precaria. Es decir, es posible que en ese momento pues no tenga problemas importantes, pero si determinamos que tiene fragilidad, pues tiene, como decimos nosotros, ¿no? Tiene papeletas para que ocurran pues cosas que en un momento u otro pues lo empiecen a incapacitar en su día a día. Otra clasificación la tenemos abajo. El anciano sano es robusto y el tratamiento en este caso es preventivo. A nivel de fisioterapia, cuando hay una fragilidad leve, un anciano frágil, se trata de un anciano de riesgo. No es un anciano que quizá tenga problemas importantes, pero es susceptible de tenerlos. Por eso el tratamiento puede ser curativo o rehabilitador. Si la fragilidad es moderada y grave, el paciente ya es geriátrico y además va a ser dependiente de forma transitoria o permanente y habrá que evidentemente ocuparse de esos síndromes geriátricos que pueden ir apareciendo. Cuando hablamos ya de la última etapa, la fragilidad extrema, pues nos acercamos al final de la vida y quizá el manejo sea más bien paliativo. Bien, uno de los cuestionarios que podemos emplear para describir al anciano frágil es el test de Barber. Es un cuestionario que tiene pues, diferentes ítems y con una sola respuesta afirmativa pues nosotros llegamos a poder determinar si este anciano cuenta o no con fragilidad. Además, con este cuestionario pues, podemos detectar si en alguna de las áreas médica, asistencial o social pues, tiene riesgo de volverse dependiente. En esta etapa, lo principal, cuando tenemos un anciano frágil, es fundamental la prevención. El objetivo principal de la etapa es prevenir las complicaciones, las limitaciones que puedan ir apareciendo en este tipo de pacientes. Bien, y como antes comentábamos, para poder trabajar o tratar al paciente geriátrico, pues necesitamos llevar a cabo una evaluación. De hecho, se habla de valoración geriátrica integral. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no tiene sentido evaluar en el caso de un paciente de 80 años con una prótesis de rodilla que le acaban de poner, pues no tiene sentido evaluar qué tal funciona ese miembro inferior o esa rodilla en concreto y no hacer hincapié, no cribar a ver qué está pasando con su contexto, porque evidentemente en el caso de esa prótesis de rodilla, pues el desarrollo en el día a día no es igual si contamos con un apoyo sociofamiliar adecuado o si, como aquel que dice, estamos dejados de la mano de Dios, ¿vale? Entonces, pues evidentemente en ese tipo de valoración tenemos que hacer hincapié en diferentes esferas. En la clínica, pues vamos a abarcar la anamnesis, la exploración física de ese paciente y diferentes pruebas complementarias. Además, hay una serie de escalas que van a comentarnos acerca de la nutrición de ese paciente, la MNA y la MAST. A nivel funcional, pues bueno, vamos a recabar información, esta es mucho más importante quizá para los fisioterapeutas. Vamos a recabar información sobre las actividades básicas instrumentales de la vida diaria. Vamos a, evidentemente, trabajar sobre una esfera funcional que nos va a permitir saber cómo ese enfermo se desarrolla en su día a día. Escalas, pues para las actividades básicas tenemos el índice de Katz, el índice de Bartel y para las instrumentales contamos con la Autor y Brody. Son al final test que están muy validados y que nos van a dar una idea de cómo esa persona se desarrolla en su día a día. A nivel social, pues bueno, vamos a recabar información sobre todo sobre el entorno que rodea al paciente y en especial el apoyo familiar y social. A nivel del riesgo sociofamiliar tenemos la escala de Gijón y para valorar la sobrecarga del cuidador, si esta persona cuenta con un cuidador, pues en la escala de Zarit. Por otra parte tenemos en la esfera psicológica la parte cognitiva, afectiva y conductual. Escalas, pues para la parte cognitiva el cuestionario de Pfeiffer y el examen cognitivo de Lobo. Y para nivel afectivo, para valorar cómo se encuentra ese paciente, pues tenemos para valorar depresión y ansiedad el cuestionario Goldberg, que también está muy validado. Un aspecto a nivel conductual podría ser el cuestionario Behave. Bien, y además, hablando de cambios en el anciano,
Pues nosotros tenemos que entender que las personas, conforme nos hacemos mayores, por una serie de teorías, que algunas están más afectadas que otras, vamos a encontrar una serie de cambios y de modificaciones que van a hacer que, evidentemente, pues la calidad de vida y el desempeño funcional pues, se vayan deteriorando. Por ello, en este proceso de envejecimiento se van a encontrar diferentes modificaciones fisiológicas, psicológicas y sociales, que son normales, son frecuentes. No aparecen en todos los individuos, pero sí que es cierto que siguen un patrón regular. A nivel de modificaciones, pues evidentemente el retardo en la división celular, el aumento del tejido adiposo, la involución de órganos en volumen y peso. Y esa disminución de la capacidad adaptativa y la disminución en colágeno y agua corporal van a condicionar pues, una serie de cambios en este individuo. Además, se va a producir una disminución gradual y progresiva del número de células. Eso va a ser dependiente y va a tener va a ser un condicionante para el resto de patologías que podemos encontrar en esta etapa. Por supuesto, nosotros si nos enumeramos, vamos a encontrar disminución del volumen y peso de órganos y tejidos, aparece una distrofia del tejido conjuntivo, por la alteración del colágeno cada vez, la piel ya no tiene la misma textura, al final se va endureciendo, aparece una rigidez ahí, la elasticidad, por supuesto, de órganos y tejidos, pues va disminuyendo. Vamos a tener también una reducción de esa homeostasis interna y del agua corporal total. Los cuerpos cada vez son más secos y además esa homeostasis quiere decir, porque evidentemente hay problemas a nivel de tensión arterial, hay problemas a nivel de glucemias, los cuerpos cada vez tienen menos capacidad para conseguir adaptarse a los diferentes cambios que ocurren en el día a día. Ese retraso en la diferenciación y el crecimiento celular hace que cada vez esos procesos reparativos pues no sigan ese patrón regular y cada vez pues vaya costando un poquito más. Además se acumulan pigmentos y lípidos y aumenta el porcentaje de grasa en relación a la masa magra. También hay deterioro de la circulación periférica y también se produce una disminución del gasto metabólico basal. Se produce una menor quema de calorías, pero evidentemente es que hay menos actividad. Quizá yo creo que en ese sentido no es tan interesante hacer hincapié a esa disminución del gasto metabólico, sino más bien a por qué se produce. Porque no hay tanta actividad o quizá porque hay una disminución en la fuerza, con esa serie de capacidades que van a condicionar a los pacientes geriátricos. Bien, y además nosotros tenemos diferentes síndromes geriátricos que tenemos que comentar y que tienen una alta prevalencia en la edad anciana. Esto al final pues, va a ocasionar una serie de incapacidades funcionales y sociales y los vamos a comentar. Lo más importante es caídas, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, el insomnio, la inmovilidad y las úlceras por presión. Bueno, sí que es importante comentar el tema de las caídas, sobre todo en fisioterapia, porque nosotros tenemos mucho que decir y mucho que hacer. De hecho, que son la primera causa de muerte accidental en mayores de 65 años. Recalcado ahí el concepto de muerte accidental. Es decir, son eventos que no nos esperamos y que van a ir condicionando poco a poco esa función del individuo. Un individuo que se cae, después de la caída no está igual. Y ya no a corto plazo, sino que a largo plazo, pues puede ocurrir que tengamos muchos problemas para poder recuperar esa función previa. De hecho, el 30% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80 años se caen todos los años, al menos una vez. Por tanto, el mayor factor de riesgo para estas caídas va a ser la edad. Bien, factores de riesgo, pues evidentemente hay muchos. Alteraciones de la marcha, una persona con Parkinson, una persona con algún tipo de marcha atásica, hemipléjica, en equino, pues evidentemente son patrones de marcha que van a condicionar que la estabilidad no sea la correcta y que pues a lo mejor tengamos más tendencia a encontrarnos al mayor en el suelo. Va a haber una disminución de la coordinación, de los reflejos y del equilibrio, también disminuye la visión y el oído. Otras capacidades como la fuerza y la flexibilidad pues también van a verse mermadas. Y además hay factores extrínsecos o ambientales como alfombras, iluminación, el tema de las bañeras, otra serie de superficies que a priori son antideslizantes pero que no lo son tanto, incluso fallos a la hora de colocar ciertos muebles dentro de lo que es el entorno domiciliario, que pueden condicionar esas caídas. No, bueno, es que yo no sé por qué me he caído, madre mía, que claro, pues luego a lo mejor te ves el cable de la estufa o del brasero, o incluso el cable del ordenador, y esa persona, por ese déficit de deterioro cognitivo que vamos a comentar ahora, o porque no se ha dado cuenta, pues
esa persona no contaba con ese elemento y se cae. Y además también hay interacciones farmacológicas como psicofármacos o fármacos cardiovasculares que pueden influir en la aparición de las caídas. A nivel de consecuencias, pues evidentemente traumatismos craneoencefálicos, fracturas de cadera, de húmero, de costillas, ahí podemos tener un poco de todo. En lesiones en partes blandas, lo principal van a ser las contusiones, las heridas, puede haber incluso algún tipo de laceración, pero bueno, lo frecuente sobre todo son las contusiones y luego el consiguiente hematoma que aparece. Además, el hecho de permanecer mucho tiempo en el suelo pues va a provocar ayuno, vómitos y puede aparecer también deshidratación si esa persona pasa mucho tiempo. Y como comentábamos, el síndrome poscaída tiene que ver con ese miedo que le aparece y le surge a la persona cuando ya se ha caído una vez. Y entonces tiene que volver a ponerse de pie, tiene que volver a recobrar esa independencia funcional con la que contaba antes de caerse. Pues aparece ese síndrome, esa persona tiene miedo a moverse porque tiene miedo a caerse. Evidentemente, esas caídas a nivel global va a tener consecuencias económicas y familiares. Si la persona antes no se caía, pues para proteger un poquillo esa situación familiar y esa persona necesita una atención porque necesita que la atiendan en su contexto nuevo donde aparecen caídas, pues evidentemente necesitamos a lo mejor meter a una persona. Necesitamos a lo mejor meter barreras o, en fin, las diferentes medidas para asegurar que la familia sabe que en su mayor no se cae. Y eso es lo principal. A nivel de prevención primaria, pues bueno, educar en hábitos saludables como hacer ejercicio, la dieta, evitar automedicarse para reducir esas interacciones y prevenir accidentes domésticos. En este caso, si vemos que la persona no tiene demasiado equilibrio, pues habrá que poner barandillas, agarraderas, vamos a intentar reducir esas superficies deslizantes con esas alfombras, en fin, todas las intervenciones antes de que ocurra. Cuando se produce la caída, pues las intervenciones van a ser asistenciales y entonces vamos a valorar el riesgo de volverse a caer. Y además, si se produce una caída, tenemos que, a nivel terciario, llevar a cabo una rehabilitación, psicoterapia y fisioterapia para intentar que esa caída, en la medida de lo posible, traiga las menores consecuencias, incluso tratar las consecuencias y, si es posible, trabajar los factores que han propiciado que se produzca esa caída. Bien, otro de los síndromes más frecuentes es el deterioro cognitivo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo vamos a hablar de deterioro de las funciones mentales como la memoria, la atención y la velocidad del procesamiento. Bien, pero es que cuando ese tipo de circunstancias conlleva la afectación de varias de estas funciones mentales y además provoca alteraciones funcionales en el entorno social, familiar o laboral, se va a hablar de demencia. Por eso es importante que si tenemos una demencia en el paciente geriátrico, se valore el entorno de la persona, cómo se desarrollan sus actividades de la vida diaria. Vamos a valorar cómo se encuentra a nivel nutricional y si hay interacciones farmacológicas que estén propiciando este estado del paciente. De hecho, otro de los elementos que podemos encontrarnos es el síndrome confusional agudo. En este caso, va a consistir en una alteración brusca y reversible del nivel de conciencia y de las actividades cognitivas superiores. Esto ocurre muchas veces cuando se interna la persona, cuando tiene una caída y se interna en el hospital o incluso en los primeros días en residencia y la persona es como que se encuentra un poco desorientada. A veces aparece, pues eso, una serie de circunstancias y la persona al final no entiende muy bien el porqué. De hecho, es que ni siquiera la familia sabe qué es lo que está pasando. Piensan que evidentemente hay un deterioro más grave de lo que realmente se trata, que es el síndrome confusional, que es agudo, es decir, está acotado en el tiempo. Diferentes causas como las enfermedades cerebrales orgánicas, factores psicosociales, infecciones, fármacos, los ingresos. Prevención, pues bueno, evidentemente cuando hay un ingreso hay que fomentar la tranquilidad y explicarle al paciente que no pasa nada, todos pasamos por ahí en algún momento de la vida. Vamos a realizar contenciones físicas solo si es necesario, podemos adaptar el entorno a la persona y además hay que mantener activo al paciente durante el día y así conseguir mejorar el descanso nocturno. Bien, otro de los síndromes geriátricos es la incontinencia urinaria. Es una pérdida involuntaria de orina que va a estar en cantidad o frecuencia necesaria para ocasionar trastorno higiénico y social. ¿Cuál es la frecuencia de la incontinencia? Pues bueno, entre un 15 y un 20% de los mayores de 65 años, 50-60% de hospitalizados y 40% de los ingresados temporales. Es decir, es un problema que está muy presente. Y además es que las causas son diversas.
no hay un único factor que vaya a propiciar la aparición de incontinencia. En el caso de la multiparidad, en infecciones urinarias, en hipertrofia de próstata, cuando hay una debilidad del esfínter urinario, por lo que sea, por diferentes patologías, cuando hay prolasia pélvico en mujeres, en el empleo de fármacos, en otra serie de problemas neurológicos como demencias y lesiones medulares, o en la implantación fecal, pues vamos a encontrar en mayor o menor medida la aparición de incontinencia urinaria, que como hemos comentado, pues está muy presente. Además, tenemos diferentes tipos, la de urgencia, que es la más frecuente, la incontinencia por rebosamiento, la de estrés o esfuerzo, la funcional y la mixta, donde se suman la de urgencia y la de esfuerzo. En este sentido, pues, dependiendo del tipo de incontinencia, se tiene que tratar de diferentes maneras, intentar hacer intervenciones que suavicen o en la medida de lo posible, pues, aplaquen un poco el contexto que estamos teniendo. Porque para el anciano, el hecho de tener una incontinencia es quizá incluso más importante que el haber tenido algún problema musculoesquelético reciente. Por eso es importante que las necesidades vitales se cubran. Una de ellas es intentar, pues, que la persona pueda ir al baño en el momento que le toca y en las condiciones que esa persona requiere. Otro de los problemas principales es el insomnio. De hecho, se habla de insomnio cuando hay una alteración en la conciliación del sueño, cuando hay despertares frecuentes o precoces o cuando el sueño tampoco es reparador. En el 50% de los ancianos tenemos insomnio, con lo cual es súper prevalente. Medidas de prevención, pues evidentemente evitar siestas, realizar ejercicio físico siempre antes de las 7 u 8 de la tarde, evitar estar en cama más de 8 horas y utilizar el dormitorio solamente para dormir, para que la persona asocie el hecho de meterse en la cama con simplemente descansar y dormir, y no hacer otra serie de actividades que condicionen. Además, tampoco es conveniente ingerir líquidos antes de dormir, ni tampoco bebidas excitantes como el café. En la cena debe ser ligera, en principio, 2 horas antes de acostarse, tener además una rutina y unos horarios predefinidos para dormir, y además medidas relajantes como la música o la lectura que nos van a ayudar a conciliar el sueño. Otro de los problemas más importantes, que además a los fisioterapeutas nos interesa mucho, es la inmovilidad. Realmente la inmovilidad, ¿qué es? Pues es la disminución de capacidad para realizar actividades y movimientos por afectación de las funciones motoras. Las causas de esta inmovilidad pues van a ser físicas, funcionales o psicosociales. Y a nivel de prevención, pues ¿qué podemos hacer nosotros para trabajar esa inmovilidad? Pues para prevenirla a nivel primario, promoción de la actividad física. Mucho ejercicio físico, ¿por qué? Porque los factores de riesgo van a pasar casi siempre por falta de actividad física. Por eso, que el paciente, en este caso geriátrico, se encuentre activo, es un seguro para conseguir que esa inmovilidad llegue menos y llegue en las mejores condiciones para tratarla si así fuera necesario. A nivel secundario, pues detección precoz mediante escalas de actividades básicas e instrumentales. Hay que estimular la independencia de ese individuo y conseguir que esa persona intente hacer en su día a día el mayor número de actividades posibles con el menor riesgo posible, evidentemente. Por ejemplo, si hay una persona que se ha caído recientemente y pasa por un proceso de inmovilidad, vamos a decir, reversible, pues evidentemente vamos a intentar que con ayudas técnicas como por ejemplo una muleta o incluso un andador, la persona siga haciendo sus actividades básicas, siga vistiéndose, siga haciendo la comida, siga aseándose, pero claro, tenemos que asegurar, entre comillas, que no haya un riesgo para la salud de ese paciente, porque claro, nosotros ponemos el andador, le comentamos a la persona que siga su día a día y si esa persona no es capaz ni siquiera de levantarse de la cama o de practicar una marcha segura con el andador, pues quizá a lo mejor en un par de días no haya problema, pero al tercero quizá se caiga y se empeora el remedio con la enfermedad. A nivel terciario, pues nosotros vamos a disminuir las complicaciones y lo conveniente en este proceso de inmovilidad es hacer una movilización precoz y pasiva, fisioterapia, dietas individualizadas y estimular muchísimo a nivel físico y cognitivo. Que la persona se mantenga activa para nosotros, como hemos comentado, es un seguro. Otro de los problemas a destacar son las úlceras por presión. Constituyen una alteración en la continuidad del estado de la piel a consecuencia de una presión prolongada, frecuentemente entre una superficie y una estructura ósea. A nivel preventivo, pues higiene de las heridas, colchones antiescaras para estas personas que pasan casi siempre por un periodo muy prolongado de inmovilidad o incluso permanente, y evidentemente practicar esos cambios posturales frecuentes. Porque claro,
Si una persona se encuentra en la misma posición una hora tras otra, pues evidentemente la piel pues va a deteriorarse y va a condicionar la aparición de este tipo de problemas. Por eso mismo, para prevenir las úlceras por presión, primero hay que trabajar sobre la inmovilidad. Y sobre una serie de cuestiones, trabajando en la inmovilidad vamos a conseguir mucha mejoría. Por eso, para la prevención primaria es un pilar el trabajo activo, que la persona se mantenga lo más activa posible. Bien, en cuanto a actividades de promoción y prevención en el anciano, vamos a hablar nosotros sobre educación sanitaria. Cuando hablamos de educación sanitaria, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a informar, motivar y ayudar a esa población a adoptar estilos de vida saludables. Es decir, vamos a intentar dirigir a estos profesionales e incentivar a la población a llevar a esa serie de cambios en su rutina diaria para conseguir encontrar un mejor desarrollo en su día a día. Necesitamos además que sea un enfoque multidisciplinar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llega el fisioterapeuta y aborda diferentes conceptos y comenta estilos de vida y rutinas que pueden ser muy interesantes para estas personas, si por lo que sea otros profesionales, como por ejemplo podemos hablar de médicos, podemos hablar de psicólogos, terapeutas ocupacionales o otros profesionales, y no hacen tanto hincapié, pues quizás, bueno, habrá áreas en las que no sea el problema principal de ese profesional, pero evidentemente yo creo que para que la educación sanitaria sea integral, el enfoque tiene que ser también integral y multidisciplinar, y para eso todos los profesionales deberíamos remar en una misma dirección. De hecho, para una persona que, por ejemplo, tiene problemas musculoesqueléticos, pues evidentemente el médico debe recetar, debe evaluar y debe diagnosticar correctamente el problema. El fisioterapeuta debe intentar rehabilitar y mejorar las capacidades físicas. Y si hubiese algún tipo de condicionante, quizá la psicología tendría que echar una mano para conseguir estimular a ese paciente para volver a su rutina diaria. Pero claro, los tres deben estar de acuerdo en que para que esa persona reduzca su dolor musculoesquelético tiene que hacer ejercicio. Porque no hay peor elemento en la terapia que un profesional te diga una cosa y el otro te diga otra. ¿Y a quién le haces caso? Entonces, hay cuestiones que son muy fáciles y que son perfectamente complementarias entre unos profesionales y otros, que es directamente hablar sobre hábitos de vida saludables. Y para determinados problemas, pues le hace falta formarse específicamente en una profesión para comentar e incentivar esos hábitos de vida que son beneficiosos para estos pacientes. Por eso vamos a dirigir nuestra atención a educación sanitaria en prevención primaria, secundaria y terciaria. A nivel primaria, pues bueno, esto se va a llevar a cabo en ancianos sanos y en pacientes geriátricos sanos y va a actuar sobre el control de agentes causales o factores de riesgo que van a evitar la aparición de la enfermedad. Medidas, como comentamos, la dieta, el ejercicio, evitar situaciones de estrés, un entrenamiento cognitivo, evidentemente controlar la hipertensión y la diabetes. A nivel de prevención secundaria, pues en este caso vamos a encontrar medidas dirigidas a deterioro retrasable el progreso de una enfermedad que ya está manifiesta, así como evitar las complicaciones. En este caso vamos a trabajar sobre el diagnóstico y la actuación precoz de la intervención. Si nosotros, por ejemplo, pues encontramos una prótesis, yo siempre pongo la prótesis de rodilla porque se ven muchas por aquí, entonces, pues evidentemente, si tenemos una persona a la que le van a poner una prótesis de rodilla, pero aún no ha llegado ese proceso de intervención, pues evidentemente sabemos que no tiene ninguna patología, pero esa patología va a aparecer porque tiene otra enfermedad que ya le está causando ese problema. De hecho, cuando nosotros contamos con una persona que no sale a andar, que no es capaz de hacer ningún tipo de ejercicio, pues hay una serie de elementos, pues bien sea el tema del control del peso o bien a nivel de rango articular. Ya vemos que esa persona tiene problemas y que está teniendo ahí un caldo de cultivo ideal para que aparezca el problema. Y quizá su artrosis, que esté confirmada por una resonancia, no sea el problema principal. Pero si no es el problema principal ahora, si le damos un par de años, seguro o casi seguro, que va a empezar a aparecer. Entonces, la prevención secundaria trabaja aquí. Cuando hay unas enfermedades que van a propiciar casi seguro otras cuestiones más importantes, pero aún no lo han hecho.
Y es que realmente actuar ahora es cuando tiene su verdadera eficacia y no cuando aparece el problema. Cuando aparece el problema, pues es evidente que tenemos que trabajar en esas complicaciones y en esa patología ya instaurada. Pero antes, el diagnóstico y la actuación precoz son fundamentales. A nivel terciario, pues como hemos comentado, esta medida para tener como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente que ya tiene una enfermedad y que va a tener una serie de secuelas físicas y psíquicas si no se trata. Además, esta medida se va a llevar a cabo a nivel de rehabilitación cuando la enfermedad ya está presente. En este caso, en ese ejemplo que hemos puesto, pues la prótesis de rodilla ya estaría puesta. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho un trabajo previo de ejercicio. Cuando no hacíamos trabajo previo de ejercicio, tampoco se trató ese dolor de rodilla. Y cuando se puso la prótesis de rodilla, tenemos que trabajar a nivel terciario porque el problema ya está. No es que vaya a venir, es que tenemos ya el problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí juega un papel súper importante el envejecimiento activo. Cuando hablamos de envejecimiento activo es un modelo que propone la Organización Mundial de la Salud y es un proceso donde se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que esas personas se van haciendo mayores. De hecho, se habla de que el envejecimiento activo es el modelo de salud que debe garantizar, en la medida de lo posible, la consecución, mantenimiento y disfrute de esas 4 exigencias que son más valoradas por las personas mayores: la autonomía, la independencia, la calidad de vida y la esperanza de vida sana. Bien. De hecho, cuando hablamos de actividad física en las personas mayores, yo siempre que me pregunta algún paciente y que me comenta, oye, pues ¿sería conveniente de que hiciese algún ejercicio? Pues casi siempre la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque salvo que exista una contraindicación absoluta, si es que el tema de hacer ejercicio es súper importante para tratar esa discapacidad y esas causas de mortalidad que van a propiciar muchas veces pues, estos problemas. De hecho, es que la ausencia de actividad física es una de las 10 primeras causas de discapacidad y mortalidad en el adulto mayor. Por tanto, a nivel de beneficio global, ¿qué vamos a encontrar con el ejercicio físico? Pues bueno, el principal es aumentar la calidad de vida. Vamos a disminuir los factores de riesgo. Va a favorecer la autonomía de ese paciente que quiere seguir desenvolviéndose en su día a día, en su contexto, seguir haciendo sus actividades y además aumentar la autoestima. Cuando una persona no tiene una capacidad física adecuada, pues no se encuentra con un estilo, con una, ¿cómo decirlo?, con un nivel funcional adecuado para desenvolverse en su día a día, esa persona no está igual a nivel anímico, está peor, porque antes se da cuenta de que hace un año, 2 años, incluso menos, en 6 meses pueden cambiar las tornas. Pues hace 6 meses esa persona podía desenvolverse y podía hacer actividades con compañeros, podía incluso incluirse en un programa de actividad física, podía hacer muchas cosas y ahora ya no puede hacerlas. Y eso a nivel psicológico es un bazazo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Pues que a nivel físico, el ejercicio físico está súper bien, pero a nivel anímico, a nivel psicológico, el ejercicio físico es para mí, bajo mi punto de vista, más importante. Bien, de hecho es que hay muchos beneficios relativos al ejercicio físico a nivel específico. Beneficios en la fuerza y flexibilidad, vamos a conseguir que el anciano mueva más peso y que tenga un rango de movimiento mucho mayor. Vamos a controlar esos factores de riesgo cuando hay problemas de tensión, problemas de glucemia, cuando hay otra serie de elementos a nivel cardiovascular, en este caso, pues vamos a intentar controlarlos. Además, como se pierde masa ósea con el envejecimiento, nosotros vamos a encontrar un retraso en esa pérdida cuando hacemos ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque en ese tipo de tratamiento, ese tipo de actividad, nosotros vamos a fortalecer el hueso, el tejido conjuntivo, el músculo y otra serie de estructuras relacionadas con el aparato locomotor. Además, se va a reducir el riesgo de patología cardíaca. Vamos a activar diferentes zonas cerebrales porque la persona está más activa. No es lo mismo hacer un ejercicio físico sentado que de pie y además vamos a conseguir otras respuestas a nivel del sistema nervioso central, vamos a trabajar equilibrio, vamos a trabajar coordinación con miembros inferiores, miembros superiores, entre medias. En definitiva, vamos a encontrarnos mucho más activos, mucho más preparados para cualquier evento a nivel motor que nosotros nos encontremos en nuestro día a día. Hay una serie de vídeos relativos ahí a un canal en la red social
que habla sobre la comparativa de diferentes ejercicios que podemos hacer en un gimnasio y cómo aplicarlos a nuestro día a día. Por ejemplo, en el peso muerto, que nosotros cogemos ahí la barra de las pesas y les ponemos a los laterales un peso X, pues bueno, luego aparece en otro vídeo la imagen de una persona levantando las cajas o levantando algo, una maceta en su patio y por tanto se relaciona una cosa con otra. Hay que entrenar para poder estar en condiciones en nuestro día a día y eso es súper importante. También, como comentábamos, a nivel psicoafectivo, pues es súper importante porque vamos a conseguir controlar esos bajones anímicos, esos estados alterados. En definitiva, pues nos a encontrarnos mejor por esa cascada de endorfinas y de hormonas que van a condicionar pues, en un estado un poquito mejor a nivel anímico. A nivel de equilibrio y coordinación, pues por supuesto que vamos a encontrar mejoras y también en la función respiratoria. A nivel cardiorrespiratorio, la persona se encuentra mejor y donde antes nos costaba muchísimo subir una cuesta, pues ahora o nos cuesta menos o en la medida de lo posible pues podemos subir con unas condiciones mejores a las que lo hacíamos antes. Y eso es importante porque en el día a día, cuando una persona no hace una actividad no pasa nada, pero cuando tiene ganas de hacer una actividad y no puede, ahí sí que aparece el problema en mayor medida. Por eso, como comentábamos al principio, yo hoy os propongo una elaboración, un modelo de programa de ejercicio físico para personas geriátricas. En este caso, el programa va a contar con diferentes focos de trabajo. Lo ideal, entre 2 y 3 sesiones por semana. Yo trabajo un par de sesiones por semana. El asunto de la elaboración de un programa de ejercicio físico en ancianos, ¿vale? Bien, lo primero, ponerme ahí un visto bueno, si me escucháis bien, si se me escucha bien, ¿vale? Yo intentaré ser lo más gráfico posible, ¿vale? Y ya veréis como a lo mejor no nos hacen falta ni diapositivas. ¿Sí? ¿Ok? Venga, pues vamos a tirarle. Vamos al lío. Venga, frente a la adversidad, movimiento. Vale, bueno, pues en cuanto al tema del programa de ejercicio físico en ancianos, comentábamos que lo ideal era entre 2 y 3 sesiones por semana. La preferencia, evidentemente, grupal y vamos a trabajar diferentes ejercicios. Yo siempre trabajo fuerza muscular, el equilibrio, trabajamos la flexibilidad y aparte trabajamos la resistencia aeróbica. Y entonces, pues todas esas cositas tenemos que trabajarlas. ¿Por qué? Porque evidentemente en en todas las guías de recomendación de ejercicio físico, lo más importante va a ser el trabajo multicomponente. Multicomponente porque vamos a trabajar todo ese tipo de cuestiones, resistencia aeróbica o cardiovascular, para que luego la persona, si trabaja un poquito a nivel aeróbico en un 60-80% de su frecuencia cardíaca máxima, siempre dependiendo de las circunstancias individuales, pues evidentemente la persona se va a encontrar mejor y luego cuando vaya a subir una cuesta en su día a día, pues le cueste menos. Bien, en cuanto a fuerza y flexibilidad, pues claro, también es importante que la persona sea capaz de mover un peso X, que sea capaz de tener un arco de movimiento libre para poder conseguir, en este caso, a mí se me ocurre el ejemplo de y que la persona abra un armario y saque un plato o saque lo que necesite. Pues claro, si tengo una limitación en el brazo, pues evidentemente no voy a poder conseguir, por mucha resistencia que tenga, ese agarre, ¿no? Ese alcance. Entonces, pues ahí es importante que nosotros trabajemos el arco de movimiento en todas las articulaciones posibles. Bien, más cositas. Pues nosotros vamos a trabajar también la coordinación y el equilibrio porque es una de las principales causas de caída, la falta de equilibrio y la falta de estabilidad. Por eso es Javier, muy importante en los ejercicios, sí. prueba a compartir ahora la pantalla. Ok, a ver. Compartimos. ¿Nada? Pone que se ve la presentación. Hay gente que pone que se ve la presentación. Si yo la pongo aquí ahora mismo se ve la presentación. Yo en principio no la veo, pero bueno, si... Nada, no se ve, ¿verdad? No. Ahora sí. Igual es que no Ahora me sí. aclara.
Igual Bienvenido, es que aún fisioterapia. todavía no me ha cargado. ¿Vosotros lo veis, congresistas? Sí, pero se ve esto. Se ve esto ahora Claro, mismo. pone fisioterapia, claro, se pone el título del evento, no Mm. es una diapositiva al uso. Que yo le voy a compartir. Ahora se ve en blanco. Javier, ¿cómo estás compartiendo la pantalla? Pues le intento tocar aquí al selección, sígueme en la confirmación que viene esta notificación. Lo que tienes que hacer es darle al botoncito, es que sabes lo que pasa, que se activa aquí una pizarra. Voy a cerrarla, vale. Justo debajo de nuestras pantallas, Pone que hay alguien ya compartiendo que ya su hay alguien pantalla. compartiendo. Jolín. ¿Cómo Vale, puede pues ser eso? nada, seguimos trabajando en ello, ¿vale? Y continúa si quieres Ok, por dónde ibas. ok. Pues nada, lo que comentábamos, el ejercicio multicomponente, pues eso, resistencia aeróbica cardiovascular, fuerza y flexibilidad y coordinación y equilibrio. Bien, las fases de las sesiones, vamos a dividir en fase inicial o de calentamiento, fase principal y fase de vuelta a la calma. La inicial o de calentamiento, pues evidentemente unos 5 o 10 minutillos, vamos a reducir lesiones musculoesqueléticas y complicaciones. Vamos a entrar al cuerpo en calor y vamos a intentar evitar la hipotensión por esfuerzo, acelerando esa eliminación de metabolitos que se genera en la primera fase. La fase inicial, pues vamos a trabajar con movilizaciones articulares analíticas. Yo siempre trabajo con una movilización espinal que además llega desde la parte del cuello, de la cabeza, hasta prácticamente los tobillos y vamos movilizando activamente entre todos, pues un poquito todas esas estructuras. Además, pues bueno, vamos a trabajar también un poquito de desplazamientos y un poquito de aperturas, de cierres, las diferentes articulaciones, pero a un ritmo un poquito más suave. Luego pasamos a la fase principal o de entrenamiento, entre 20 y 30 minutos. Pues ahí vamos a intentar trabajar, dependiendo del tipo de ejercicio, pues una serie de elementos, como por ejemplo nosotros trabajamos con balones, trabajamos con gomas elásticas, trabajamos con picas, con aros, con discos voladores, con pelotas de tenis. Y por ejemplo, pues bueno, nos centramos más bien pues, en trabajo de equilibrio corporal con esos elementos, incluso desplazamientos en diferentes direcciones, alternancia de apoyo en extremidades superiores y extremidades inferiores. Yo siempre trabajo con el usuario detrás de la silla y este está de pies con ese apoyo que tiene, esa referencia para si le tiene algún tipo de desequilibrio apoyarse. Además, también podemos trabajar pues, con el balón en sedestación, balón en bipedestación, con estiramientos en ese punto que sirvan para mejorar el rango articular y trabajar en la fase principal. En definitiva, es un entrenamiento un poquito más intenso que la parte inicial, la parte de calentamiento, pero un poquito más relajado después en el caso de la vuelta a la calma. Es un poco combinar los diferentes elementos. Bien, la última fase, la de vuelta a la calma, pues nosotros ahí ya vamos a trabajar en esos 5 o 10 minutos con ejercicios de flexibilidad, ejercicios de respiración. Uno que me gusta mucho es el de abrir brazos y coger aire, abrir caja torácica, ir respirando, ir trabajando esos ciclos de respiración para regular poco a poco y conseguir la homeostasis del paciente. Bien, y bueno, en definitiva, pues evidentemente otros conceptos que nosotros podemos trabajar, estaba viendo ahí, pues el abordaje fisioterápico en otros problemas específicos. Bueno, brevemente los vamos a comentar. Fisioterapia en procesos osteoarticulares como la osteoporosis, pues va a requerir ejercicio físico suave y una higiene postural. Evidentemente hay un deterioro de la densidad mineral ósea. Lo más importante, ejercicio de impacto para conseguir reforzar un poquito el hueso. Técnicas como la masoterapia, la cinesiterapia, magneto o la hidroterapia, pues va a conseguir reforzar el hueso. Otro de los procesos, nos vamos a comentar brevemente. En el caso de la artrosis, la persona mayor casi siempre tiene desgaste de cartílago. Pues ahí el abordaje, lo principal es individualizarlo. Como objetivo, disminuir el dolor y la rigidez, aumentar la fuerza, mejorar la estabilidad y además aumentar la función de esa articulación afectada.
Tenemos medios para aburrir en fisioterapia, crioterapia, electroterapia, fisioterapia, ejercicio físico de todas las características, siempre adaptado a las circunstancias de esa persona y además ejercicio propioceptivo. Trabajar la propiocepción porque en esa búsqueda de esa estabilidad en la articulación vamos a conseguir que los problemas sean menores siempre. Entonces vamos a intentar, aparte de reforzar todas esas áreas, darle ejercicios de estabilidad. El tema del BOSU o incluso los desplazamientos que hacíamos antes en el programa que hemos comentado, pues es muy interesante. Otro de los problemas, tenemos las fracturas, cuyo objetivo es primero conseguir la consolidación y después recuperar la intensidad y la movilización de esa articulación para que vuelva la capacidad en el día a día de esa persona. Dependiendo de fractura, pues podemos incluso emplear la magneto en esos primeros momentos, porque la magneto va a trabajar con esos campos electromagnéticos, reforzando esa creación de ese callo óseo, y después podemos ir pues, trabajando con movimientos pasivos primero, después activos, y ir metiendo en ejercicios resistivos para conseguir que el hueso se vaya reforzando. Otra de las cuestiones, el trabajo en demencias y Parkinson. Ahí, por ejemplo, pues vamos a intentar mantener en la medida de lo posible la deambulación y la independencia en su entorno. También tenemos que mejorar la movilidad y el tono muscular, disminuir esos dolores articulares en la medida de lo posible y evitar caídas. Y además, estimular el lenguaje y la capacidad expresiva para que esa persona pues, pueda desenvolverse en su día a día también. Otra de las cuestiones que podemos trabajar en procesos circulatorios, como en la trombosis, pues a nivel de la fisioterapia tenemos que trabajar, dependiendo de si es arterial o venoso, con diferentes técnicas. Sobre todo educar sobre la patología, si es a nivel venoso, educación postural para evitar la compresión venosa, cuidar la piel edematizada, el vendaje, podemos emplear el drenaje linfático manual, podemos trabajar con diferentes ejercicios respiratorios o movilizaciones articulares pasivas. Bien, en la incontinencia urinaria y en la insuficiencia respiratoria también tenemos, pero nosotros nos vamos a ir en especial al síndrome de inmovilización. En este caso, vamos a intentar trabajar sobre ese deterioro de las funciones motoras que van a llevar, como hemos comentado antes, a la persona a una pérdida de automatismos y reflejos posturales y a la pérdida de tolerancia de capacidad física. Causas de ese síndrome de inmovilización, como hemos comentado, el envejecimiento, enfermedades y déficits sensoriales. A nivel extrínseco, causas iatrogénicas, ambientales y sociales. A nivel de inmovilidad, pues tenemos una inmovilidad relativa. Si la vida es sedentaria y hay tendencia para las AVD, para las actividades básicas de la vida diaria, pero hay riesgo de encamamiento sin haber la existencia. Y en la movilidad absoluta, el anciano ya está en estado de encamamiento. Es posible que haya institucionalización y haya sobrecarga del cuidador. Por ello, pues dependiendo de la fase en la que nosotros estemos, pues vamos a trabajar a nivel de fisioterapia con diferentes cuestiones. La fase de encamamiento, lo principal, pues los cambios posturales y las movilizaciones pasivas. Además, tratar las contracturas musculares y ejercicios isométricos. En la medida de lo posible, tenemos que trabajar con lo que tengamos. En la fase de sedestación sí que es importante elevar el cabecero y pasar al decúbito lateral y borde de la cama. Además, la sedestación dinámica, las transferencias en la cama-sillón y también fisioterapia respiratoria para mantener esa capacidad pulmonar total. En la fase de bipedestación, pues intentar trabajar ese paso de sedestación a bipedestación y emplear ayudas técnicas para conseguir mantener en la medida de lo posible esa bipedestación y la marcha. Fundamental. Bien, otra de las cuestiones, la fisioterapia domiciliaria, que antes hemos comentado que era súper interesante. Pues sí, porque si tenemos como ámbito de aplicación en fisioterapia domiciliaria el empleo del entorno domiciliario del paciente como principal medio para aplicarla, otros medios, pues evidentemente la atención primaria y especializada, las clínicas y centros de fisioterapia y de rehabilitación, los gimnasios y otros entornos a nivel privado. Y a nivel ambulatorio, ¿qué podemos hacer? Pues en el paciente geriátrico principalmente intervenir sobre el dolor, el rango articular, la fuerza y la capacidad funcional. Y para ello, pues bueno, aquí se exponen diferentes ejercicios, diferentes medidas para trabajar. En el caso del dolor tenemos masoterapia. Y pongo en la diapositiva, pongo un ejemplo de una prótesis de rodilla. En la masoterapia nosotros podemos trabajar aplicándola sobre esa articulación, podemos trabajar sobre esa rodilla con crioterapia y termoterapia instantáneas. Podemos emplear también la electroterapia, el empleo de corrientes hipotens para calmar un poco el dolor. Y a nivel de rango articular,
Podemos emplear movilizaciones pasivas, activas asistidas e incluso terapia manual de estiramiento para ir elongando esos tejidos y conseguir un mayor rango articular. Otro de los puntos aparte, pues la intervención mediante la fuerza en miembros superiores e inferiores. Podemos trabajar con el empuje y el tiro. Dependiendo de si son en miembros superiores, con ambos miembros podemos aplicar una fuerza de empuje o una fuerza de tiro y que la persona vaya resistiendo. En este caso, si queremos conseguir fuerza, pues evidentemente la intervención tiene que ir dirigida a esa resistencia, tanto en miembros superiores como en inferiores. A nivel de capacidad funcional, pues nosotros trabajamos la incorporación y equilibrio. Como hacíamos en el caso del programa de orientado a mayores, podemos emplear una mesa o incluso una silla y trabajar el paso de sedestación a bipedestación y el trabajo de ciclo de marcha en específico, el paso de la fase de oscilación, para conseguir pues, bueno, que esa persona con ese pequeño apoyo vaya despegándose y poco a poco consiga hacer ese trabajo de delante y detrás. Y además, otro entrenamiento orientado a tareas, si por ejemplo esa persona tiene problemas para sacar la ropa de la lavadora en ese momento, podemos emplear un cojín y pasar el cojín desde la mesa a la silla, en esa dirección, ¿ok? Bien, principales ventajas e inconvenientes. Porque como comentaros, como os tengo que comentar, pues la fisioterapia domiciliaria ha sido uno de mis campos de trabajo en los últimos 3 años. Ahora ya cuento con la consulta física, pero me he dedicado a la fisioterapia a domicilio en los últimos 3-4 años. Por tanto, las principales ventajas que podemos destacar en cuanto a la fisioterapia domiciliaria, la principal es la máxima adaptabilidad en cualquier proceso de rehabilitación. Nos vamos a adaptar perfectos a la rehabilitación del paciente porque estamos en su domicilio. Pero ojo, porque eso trae también unos inconvenientes. Los medios van a estar más limitados a la capacidad de transporte de los mismos. Es decir, no me puedo llevar una máquina de magnetoterapia súper gorda, tiene que ser portátil. Un ultrasonido es igual, no me puedo llevar unas espalderas para trabajar. Y además, otro de los inconvenientes es que el contexto es variable. Es un inconveniente, pero puede ser también una ventaja. Si el contexto es favorable, pues nos va a ayudar a trabajar mejor porque la casa está tranquila, porque las condiciones de temperatura y de luz son ideales, podemos trabajar bien, pero si las condiciones son adversas, pues quizá el trabajo en el domicilio, pues muchas veces sea un poco complicado de desarrollar. Por tanto, yo sí que me gustaría destacar que el tema de la fisioterapia en el domicilio, en un paciente geriátrico con máxima dependencia, la fisioterapia domiciliaria ya no es una posibilidad, sino para mí es la única oportunidad para trabajar, porque habrá pacientes que no puedan ni siquiera salir de su domicilio. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Lo siento muchísimo por lo que ha pasado. Y nada, pues en la medida de lo posible, pues pedir perdón por las circunstancias. Sé que no se ha podido ver el tema de las últimas diapositivas, hemos visto la mitad. Pero Nada. bueno, muchísimas gracias. No pasa nada, Javier. No pasa nada. Por la falta son cositas del directo. Son cositas del directo, a veces pasan. Sí. Ya está. Es una lástima porque se han quedado ahí unos vídeos que están súper chulos. Pero Justo. yo, fijaos lo que os comento, yo casi que animaría a ver si podemos subir a lo mejor las diapositivas para que la gente les eche luego un ojo, a lo mejor en algún apartado, a ver si podemos... si das tu consentimiento, lo podemos mirar a ver qué podemos hacer. Incluso si pudieras, si quieres escribir por el chat alguna manera de contacto directo, pues si alguien quiere decir, sí, oye, claro que pues, sí. podrías mandar en la diapositiva. En fin, si tienen cualquier tipo de duda, algo que les hubiera gustado ver, la grabación. Comenta por ahí Amalia no, perdón. No sé quién ha comentado, dice, ha sobrevivido al directo. Muchas gracias. Pero no sobrevivió, pero ¿en qué condiciones, no? Sí, este ha sido el directo maldito, totalmente. Tocado pero no hundido. Pues bueno, me imagino que a lo mejor no pasa siempre y que esto es una casualidad. Es la primera vez que pasa. ¿Qué pasa? Además, hemos arrancado bien, no sé qué ha pasado.
Lo hemos estado mirando incluso con el servicio informático del Congreso y al parecer pues algún tipo de incidencia con la propia plataforma de Clean Meeting, que es donde lo estamos haciendo. Que sencillamente la sesión se ha quedado bloqueada, no ha permitido ya compartir nada más y claro. Dentro de que no es culpa de nadie, pues Bueno, aparte que nos toca pues de pedir disculpas, por yo supuesto. también pido disculpas, en la medida de lo posible, no sé qué va a pasar. Nada, igualmente quedamos en eso, ¿vale? Sí, mira, yo voy a dejar aquí mi correo. Estupendo. Brevemente voy a dejar y aquí mira, mi y ahora correo. tenemos una preguntita, si la quieres responder. Sí, ahora mismo. Mira, yo dejo aquí mi correo, ¿vale? Para que la gente, pues, me ponga un correo con un asunto, diapositivas, presentación, el Eso segundo es. congreso en avances, ¿vale? Eso Y yo, es. ¿vale? Difundo las diapositivas sin problema ninguno. Tienen unos vídeos que son interesantes, ¿vale? Claro, es una Entonces, pena. bueno, pues nos quedamos con la explicación en directo y las diapositivas, pues las vemos con más calma, que a lo mejor es hasta más interesante, ¿no? Sí, Y justamente. vamos a brevemente a responder aquí la duda, si te parece, Miriam, Sí, y estupendo. Y ya rematamos. finalizamos la sesión. Paciente de 78 años con estreñimiento crónico por medicación oncológica que tiene pautados 2 medicamentos para su estreñimiento y toma más de 6 dosis diarias. ¿Cómo podríamos educarlo para hacerle comprender que la mejor manera de activar su movimiento peristáltico es caminar un mínimo de 15 minutos diario y que haga ejercicio? O busque un fisio y que le ayude a moverse. Bien, pues fíjate qué curioso. Yo creo que el principal elemento para conseguir que esto ocurra, que no es fácil, porque si tiene 78 años y no camina un mínimo de 15 minutos diarios, es porque no tiene el hábito. Entonces parece que lo más interesante es, lo primero, ponerse en contacto con el propio médico que le ha recetado ese tratamiento y decirle que el tratamiento es efectivo si y solo si lleva a cabo también pues un programa de ejercicio, una rutina de ejercicio físico. Entonces, evidentemente, pues si el médico ya ha dado su consentimiento y ya lo ha llevado por ahí por ese camino y necesitamos aparte una ayuda, que casi seguro que va a ser necesaria en este caso, pues lo primero es que el fisio quizá tiene que introducirse en el domicilio, ¿vale? Entonces, para trabajar ahí con el paciente, lo mejor sería buscar fisioterapia domiciliaria y que entre ejercicio y ejercicio, porque la intervención sería con ejercicio, que entre ese tipo de movimientos nosotros introduzcamos algún paseo con elementos muy claves. Mira, nosotros tenemos que hacer un par de minutos de desplazamientos, un par de minutos de marcha en el domicilio y ponemos un límite muy claro que la persona lo vea muy clara, desde un armario hasta el fondo de la cocina, por poner un ejemplo. Y pautamos 2 minutos o X paseos y vamos a ir consiguiendo que ese paciente poco a poco diga, joder, pues es que parece que en mi casa me aburro, ya me la sé, mi casa ya me la sé. Entonces, quizá el propio paciente hasta pida salir para que no se le haga tan monótono ese recorrido. Creo que es una forma difícil, o sea, es un paciente difícil, pero es la única de las formas que a mí se me ocurre para poder ya no forzar, sino hacerle ver a ese paciente que tiene que caminar, sí o sí. Que si no, la medicación parece que se queda corta. Me imagino que no será fácil que se acepte el concepto de farmacia ni de otra. A veces el ego nos ciega, pero bueno, eso lo tenemos todos los profesionales. Totalmente. Y de ahí también la importancia que comentabas antes de que estemos todas las disciplinas unidas en conjunto. Sí. Que claro, no solo se lo diga la farmacia, se lo dice su fisioterapeuta de confianza, se lo dice su médico, la enfermera que ve cada X semanas, que estemos todos en conjunto con una misma idea y una misma propuesta para ayudar al paciente. Porque a lo mejor lo dice la farmacéutica, me ha dicho tal. Si te lo dice el fisioterapeuta, es como, uy, ya empieza a tener más peso. Me lo dice el médico, uy, empieza a tener más peso todavía. Ok. Vaya, mira, acabo de... No es que me han puesto... Así es. Vale, pues no te preocupes porque yo te he apuntado el correo, ¿vale, Amaya? Ok, está por ahí, ¿vale? AMAMP Muy bien, 1967. pues genial. Vale, ya me van llegando. Genial. Vale, pues si no hay si te ninguna parece, otra Miriam, lo pregunta. dejamos
Sí, finalizamos ya la sesión. Muchísimas gracias por todo, Venga. Javier, que has estado aquí al pie del cañón a pesar de todo. Muchísimas gracias también a todos los congresistas que habéis estado al otro lado de la pantalla con toda la paciencia de vuestro corazón, de verdad. Muchísimas gracias.